Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 23 de diciembre, 3 del mes de Tevet del calendario hebreo. Un día en el que los temas locales, los problemas internos tienen bastante protagonismo, pero al mismo tiempo se siente la sombra de Irán y nosotros vamos a ver cuántos misiles le quedan a la República Islámica, cuántos quiere producir y qué sucedió ayer en Irán. También movimientos diplomáticos de Israel para formar una alianza frente a las ambiciones regionales de Turquía, mientras aquí piensan cómo hacer para alejar a los soldados turcos de la Franja de Gaza sin enfrentarse al mismo tiempo con Donald Trump. De todo esto y más vamos a hablar hoy, pero antes quiero recordarles que este informe cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Tomen nota, allí están todos los datos para ponerse en contacto con él. Y antes de ir a los medios, dos noticias que no están en los diarios de hoy. La primera tiene que ver con el Líbano. Tzahal, el ejército israelí, informó esta mañana que ayer en un ataque con drones contra un automóvil cerca de la ciudad libanesa de Sidón, allí en la costa del Líbano, fueron eliminados 3 agentes de Hezbollah y también se dio a conocer que uno de ellos, llamado Ali Abdullah, servía simultáneamente en la unidad de inteligencia del ejército libanés. Y además, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se comunicó hoy con el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, y lo invitó a visitar su país y a la comunidad judía local. Esto, por supuesto, después del gravísimo atentado del primer día de la fiesta de Hanukkah, allí en Australia. Herzog aceptó la invitación y subrayó la importancia de tomar todas las medidas legales, en sus palabras, para combatir el aumento sin precedentes del antisemitismo, el extremismo y el terrorismo yihadista. Y ahora sí, comenzamos nuestra recorrida por los diarios y otros medios aquí en Israel. El diario Yediot Aharonot de hoy encabeza su primera plana en letras blancas sobre fondo rojo. En Israel advierten sobre la tensión con Teherán. En Irán aumentan el ritmo de producción de misiles. El titular en el centro dice: estimaciones, Irán no tiene interés de vengarse por ahora. En la bajada, Yediot Aharonot agrega: oficiales de alto rango en Tzahal advierten. La ráfaga de filtraciones, toda esta cantidad de declaraciones e informaciones de los últimos días sobre un nuevo enfrentamiento bélico con Irán puede acelerar un choque militar que ninguna de las dos partes tenía intención de iniciar. Y sigue la declaración: si en Teherán tienen la impresión de que desde Israel soplan vientos de guerra, entonces considerarán la posibilidad de atacar primero, y por eso es mejor guardar silencio, dicen esos oficiales que cita el diario. Hablan de, por supuesto, el famoso error de cálculo que puede llevar en este caso a Israel e Irán a una guerra directa que no tenían prevista. Fuentes de seguridad estiman Irán prefiere actuar solo después de que logre mejorar su capacidad de ataque, reforzar la inteligencia sobre objetivos en Israel y rearmar a Hezbollah y a los hutíes. En la tarde de ayer, los canales de Telegram de la emisora pública iraní IRIV y la semioficial Nur News publicaron videos como este de lo que parecían ser lanzamientos de misiles, un ejercicio de lanzamiento de misiles. Lo habíamos mencionado ayer y más tarde se dio más información que circuló de inmediato y que decía que efectivamente Irán estaba realizando
este ensayo. Los medios indicaron que los lanzamientos tuvieron lugar en las ciudades de Teherán, Isfahán y Mashhad. Sin embargo, más tarde, en la tarde de ayer, los medios estatales citaron fuentes bien informadas que negaron que se hubieran probado misiles y dijeron que las imágenes eran de aviones a gran altitud. O sea, informaron una cosa a mediodía y por la tarde la desmintieron. Este mediodía, el teniente coronel en la reserva Aryeh Fishbein, excomandante del Sistema de Defensa Aérea de Israel, habló con Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, y dijo que los iraníes hicieron ayer una prueba con misiles propios, incluso la mayor parte de ellos de menor calidad que los que tenían antes de la guerra, que fueron destruidos en gran parte, pero lo más preocupante, dijo citando publicaciones especializadas extranjeras, es que ayer hubo misiles chinos en el ejercicio militar que se realizó en Irak. Estos misiles chinos, según explicó el experto, son muy pesados, 32 toneladas, o sea, el doble de los misiles normales que tienen los iraníes, con una ojiva que se divide durante el trayecto, o sea, como 2 misiles en uno. Según Fishbein, este misil no es tan conocido, en Israel lo están estudiando y creen que los iraníes por el momento no están en condiciones de utilizarlo. Todavía no se sabe si esos misiles ya están en manos de Irán o si les entregaron algunos específicamente para el ejercicio de ayer. En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bakai, declaró en su conferencia de prensa semanal ayer que el arsenal de misiles de Teherán no es algo negociable o sujeto a debate porque forma parte de su sistema de defensa frente a los enemigos de Teherán. O sea, aunque negociemos un acuerdo con Estados Unidos o con Occidente en general, nuestros misiles no se negocian. En declaraciones que hizo anoche, el primer ministro Netanyahu no dejó lugar a dudas. Sabemos que Irán ha estado realizando una serie de ejercicios militares últimamente y estamos siguiendo esta situación muy de cerca. Estamos haciendo las evaluaciones necesarias y exhaustivas. Quiero dejarle absolutamente claro aquí a Irán: cualquier acción agresiva o provocadora contra Israel recibirá una respuesta muy contundente y decisiva. Todos recordamos que cuando Israel inició la Guerra de los 12 días, la operación Am Kelavi contra Irán, se hablaba de 2 amenazas centrales, principales: el programa de desarrollo nuclear, que había avanzado hasta cruzar lo que Israel consideraba una línea roja, y los misiles balísticos iraníes que apuntaban, por supuesto, a Israel. Vamos a compartir un informe que dio anoche Canal 12 de la televisión israelí, que decía lo siguiente: a pesar del tremendo daño que le causó Israel durante la guerra, las fuerzas de seguridad israelíes siguen con preocupación, hacen un seguimiento de lo que sucede en Irán y consideran el sistema de misiles balísticos de Irán como una verdadera amenaza. Antes de la guerra, Irán tenía 2.000 misiles balísticos. Durante esos 12 días disparó 528 misiles a Israel. La estimación en Israel es que los iraníes ya lograron recomponer el sistema de producción y que hoy en día nuevamente tienen al menos 2.000 misiles balísticos. El objetivo de Irán es contar con un arsenal de al menos 8.000 misiles balísticos y la probabilidad de que logre este objetivo depende en gran medida de la ayuda que reciba de otros países, especialmente China. Y se estima que el proceso que debe realizar para lograr este objetivo puede llevar entre 3 a 5 años. Antes de la guerra, Irán tenía 500 lanzadores de misiles porque, como sabemos,
con los misiles solamente no alcanza. Durante esos 12 días fueron destruidos 150 y otros 150 quedaron bajo tierra por los bombardeos de Israel y Estados Unidos. La producción de esos lanzadores es un proceso complejo y largo. De todas maneras, los iraníes todavía tienen un sistema de lanzamiento de misiles escondido en túneles en distintas ciudades que está dividido en dos comandancias, en el área de Teherán y en la zona este del país de Irán. En Israel estiman que Irán tiene hoy en día cientos de sitios de lanzamientos de misiles, entre ellos los que no fueron alcanzados por los bombardeos y no sufrieron daños durante la guerra, y otros que fueron reconstruidos después. Por lo tanto, según ese informe, uno de los objetivos de la operación israelí contra Irán fue impedir que aumente su capacidad militar en el futuro inmediato, pero ya ahora, al menos en todo lo que se refiere a los misiles balísticos, Irán está prácticamente en la misma situación que antes de la guerra y al mismo tiempo continúa mejorando su sistema de producción para aumentar su arsenal. A propósito de Irán y sus aliados en la región, la emisora pública Kan informó anoche que la organización libanesa Hezbollah tiene problemas financieros y le está pidiendo más dinero a Irán. De acuerdo con este informe, en los últimos meses, los oficiales de mayor rango de Hezbollah se reunieron varias veces con los de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán para acordar cuál será el presupuesto que Irán le enviará a Hezbollah en esta etapa, y en Hezbollah exigieron a Irán el doble de lo que planeaba darles. En Irán pensaban entregar a Hezbollah $1 billón y el grupo libanés exigió 2 billones. Dentro de Hezbollah hay malestar y quejas porque no reciben suficiente dinero de Irán. Pero es importante señalar que la suma que sí se acordó, ese $1 billón, llega a Hezbollah con la máxima puntualidad e ingresa al Líbano en aviones. ¿Cómo sabemos que Hezbollah está recibiendo dinero iraní? Los agentes de Hezbollah reciben su salario todos los meses y es un salario alto en términos o en parámetros del Líbano, sin duda más alto, mucho más alto que el que reciben los soldados del ejército libanés. ¿Qué más? La organización está comprando armas de clanes y grupos paramilitares en Siria, no del gobierno que ve a Hezbollah como un enemigo. En el ala militar de Hezbollah se puede ver que no hay ningún problema o impacto económico después de la guerra, no tuvieron que reducir personal, ni bajar sueldos o hacer cambios o reducciones en los entrenamientos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué en Hezbollah de todas maneras están descontentos y cuestionan a Irán y se quejan en este aspecto? Porque durante la guerra, Israel destruyó muchas de esas capacidades estratégicas que tenía Hezbollah: armamento, misiles, edificios, túneles, refugios y demás, y recuperar todo eso resulta muy caro. Ahora en Hezbollah tienen que adaptarse a una nueva realidad. El bolsillo de Irán tiene fondo, al menos por ahora. Vamos a cambiar de tema, volvemos a Israel, porque vemos ahora imágenes del encuentro que mantuvo ayer el primer ministro Netanyahu con el primer ministro de Grecia, Mitsotakis, y el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, una especie de cumbre de países rivales de Turquía. Nadie lo dijo abiertamente, por supuesto, pero el primer ministro Netanyahu aseguró en una referencia apenas velada a Turquía que, abro comillas, quienes fantasean con que puedan restablecer sus imperios y su dominio sobre nuestras tierras, a ellos les digo, olvídenlo, no va a suceder, ni se les ocurra.
Estamos comprometidos y somos capaces de defendernos y nuestra cooperación refuerza aún más esta capacidad, dijo Netanyahu. La cumbre trilateral de ayer en Jerusalén es la 10ª reunión de este tipo entre estos países y se produjo después de que se dieran a conocer informes según los cuales Grecia, Chipre e Israel están considerando la posibilidad de crear una fuerza militar de respuesta rápida en el Mediterráneo Oriental ante la creciente preocupación por el crecimiento militar de Turquía. Más allá de las palabras y las frases de circunstancia, los tres líderes firmaron una declaración conjunta en la que acordaron reforzar la cooperación trilateral en materia de seguridad, defensa y asuntos militares, y la declaración también hablaba de la importancia de la seguridad marítima y de una alianza para protegerse mutuamente frente a amenazas emergentes, sin entrar en más detalles. En algunos de los tantos noticieros que cubrieron ayer este encuentro, dijeron que esto que sucedió ayer en Jerusalén era algo así como meterle un dedo en el ojo al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Y ya que hablamos de Turquía, el diario Ma'arif de hoy, en este artículo que estamos viendo, plantea que en los últimos días y de cara a la reunión que mantendrán el primer ministro Netanyahu y el presidente estadounidense Trump, aumentó considerablemente la presión a Israel para imponerle la presencia y la participación de Turquía en la fuerza estabilizadora que Trump quiere establecer en Gaza y así poder pasar a la segunda fase de su plan. Fuentes israelíes dicen que, incluso si hacia afuera parece como que Trump aceptó el rechazo israelí a Turquía, ese veto, en la práctica la presión no cesa, porque como sabemos, Trump quiere avanzar y prácticamente nadie más se presenta como voluntario para enviar soldados a la Franja de Gaza. Casi Turquía es el único. Estas fuentes dicen que se espera que Trump trate de imponer una participación de Turquía que sea presentada como limitada o simbólica, al menos al principio. Pero en Israel se encienden todas las alarmas, todas las luces rojas cuando se habla de esta posibilidad de soldados turcos en la Franja de Gaza y están pensando qué se puede hacer para que esto no suceda, pero al mismo tiempo no enfrentarse abierta y directamente a Donald Trump. La idea que se baraja es la siguiente: que Netanyahu llegue a la reunión con Trump con una respuesta que no sea no, sino un sí pero. O sea, solo aceptaremos la participación de Turquía con algunas condiciones. Que se le exija a Erdogan rendir cuentas, dar explicaciones por su seguidilla de declaraciones anti-Israel y anti-Netanyahu en contra del primer ministro Netanyahu, y que muestre a partir de ahora un cambio radical y que lo anuncie, un cambio anunciado respecto de Israel, que diga a partir de ahora nuestro enfoque respecto de Israel no será hostil, sino amigable, y no solo que lo diga, sino también que lo cumpla. De acuerdo con las fuentes que hablaron con Ma'arif, Netanyahu le dirá a Trump: mientras Turquía hable como Irán, Israel no puede aceptar su presencia en la Franja de Gaza, no desde el punto de vista de seguridad, pero tampoco público. O sea, ¿qué explicación le damos a la opinión pública israelí si permitimos que los soldados de Turquía ingresen en la Franja de Gaza? ¿Y qué hará Trump? Normalmente eso es lo más difícil, la parte más difícil de prever o adivinar. Pero en Jerusalén hay un par de estimaciones. La posibilidad de que trate de empujar o facilitar una reconciliación entre Netanyahu y Erdogan, o que le ofrezca a Israel algo a cambio de permitir el ingreso de los soldados turcos a Gaza. ¿Qué sería ese algo?
apoyo a Israel en otros frentes, especialmente Irán. Las autoridades en Israel todavía no decidieron qué harán respecto de este asunto, que podría convertirse en una pulseada de máxima importancia entre Jerusalén y Washington. Y ya que hablamos de la Franja de Gaza, esto me lleva a un tema interno, la comisión investigadora. Como adelantamos ayer, los ministros del gobierno aprobaron el proyecto de ley que diseñaron para crear un nuevo tipo de comisión investigadora sobre la masacre del 7 de octubre de 2023, cuyos miembros serán elegidos en base a este proyecto por la Knesset, el Parlamento, en lugar del presidente de la Corte Suprema de Justicia, como lo exige o como lo establece la ley vigente para las comisiones investigadoras estatales. Además, el gobierno llevó a cabo la primera reunión para definir el mandato de la comisión, o sea, qué y a quién debe investigar. El primer ministro Netanyahu, que encabezó la reunión, dijo que la investigación debe incluir un examen de los acuerdos de Oslo de 1993, la desconexión, o sea, la retirada israelí de la Franja de Gaza en el año 2005 y el movimiento de protesta de 2023 contra la reforma judicial del gobierno actual. Varios ministros sostuvieron también que se debe investigar qué responsabilidad tienen y tuvieron la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial en general en la masacre perpetrada por Hamás. Desde la oposición acusaron a Netanyahu y al gobierno de tratar de ocultar la verdad y engañar a la opinión pública israelí, y también de ir muy atrás en el tiempo para que el resultado de la investigación se dé muy, pero muy adelante en el tiempo, según dijeron, preferentemente después de las próximas elecciones. Pero también el ministro del Likud, Zeev Elkin, expresó su desacuerdo y no apoyó el proyecto de ley, según explicó, debido a la preocupación que le produce la cláusula del proyecto de ley que establece que el presidente de la Knesset va a elegir a los miembros de la comisión si la oposición boicotea el proceso, algo que la oposición ya anunció que va a hacer. Va a boicotear el proceso, no va a participar para no legitimar esta nueva comisión. Elkin dijo que si el presidente de la Knesset, que es un político y del Likud, designa a los miembros de la comisión, esto no sería diferente a establecer una comisión investigadora gubernamental. Y esta es una de las dos opciones que ya existe en la ley. No hace falta una ley nueva porque en la ley vigente hay dos opciones, la comisión investigadora estatal y la gubernamental. Esto que propone el gobierno, dicen los opositores, sería una comisión política gubernamental disfrazada de otra cosa. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.